Aló, muy buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, buenas noches, doctora. Buenas noches. Sí se Sí, escucha perfecto. Ay, bueno, quiero saludar especialmente, bueno, a todos, pero especialmente a la profe Ana Graciela. Me alegra mucho verla. Ella fue mi profesora en primaria, la recuerdo con mucho cariño y me da mucha nostalgia verla porque de verdad que eh, eh, nada, muy bonito Yo me, tener. yo me siento feliz de Voy verte. a llorar. Qué bonito, qué Un bonito. abracito, un Gra- abracito. Gracias, profe. Realmente personas que a uno le marcan, le marcan la vida del corazón, una gran maestra, gran profesora. Bueno, eh, Gracias. bueno, a todos, de verdad que qué bonito poder compartir nuevamente con ustedes la parte de salud. Estamos hablando acerca del cáncer, pero especialmente vamos a hablar acerca de los factores de riesgo. Ya hemos tenido 2 noches hablando acerca de los factores de riesgo. ¿Por qué es importante hablar de los factores de riesgo? Porque si los conocemos, los podemos evitar y no nos va a coger de sorpresa una enfermedad como estas que es tan traumática, tan mortal y que tiene consecuencias importantes en nosotros y en nuestro núcleo familiar. Entonces, habíamos hablado acerca de la alimentación, eh, habíamos hablado acerca de los productos lácteos. No sé si de pronto es que yo estoy intentando compartir pantalla. Vamos a ver si me deja aquí compartir la presentación que les tengo, porque quiero mostrarles algunas imágenes. Voy a mirar un segundito a ver si me deja compartir. Cancelar. No, no me deja compartir. En los iconos de abajo, donde hay una flechita hacia arriba, dice Sí, presentar ahora. sí. No se puede compartir. Ah, ok. Bueno, parece que no tengo el permiso. Dice que preferencias del sistema, pero se nos va el tiempo. Continuar, a ver, administrar. Pero bueno, entonces ustedes recuerdan qué otros factores de riesgo habíamos hablado para cáncer, de casualidad, ¿recuerdan? ¿No? O, o si se acuerdan o no se acuerdan. Factor de riesgo para cáncer. ¿Qué cosas nos pueden generar tener cáncer? El sol, La luz solar, muy bien. ¿Qué otras cosas habíamos mencionado anteriormente? ¿Recuerdan? Bueno, vamos entonces a hacer un nuevo recorderis. Habíamos, Hermana, perdón, sí, el humo de los fogones de leña también, Dios le bendiga. es verdad, hermano. A veces hay personas que nunca han fumado, pero terminan con cáncer de pulmón. Y esto es por la exposición a humo de leña. Igualmente, la exposición del humo de leña nos puede predisponer a una enfermedad que se llama EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva, pero también a cáncer de pulmón. Desafortunadamente, algo que nos encanta mucho, es muy rico, se vende mucho y son de pronto los embutidos, ¿no? Entonces, habíamos hablado de que la carne en general, pues predispone a cáncer, especialmente cáncer de colon, pero lo que son las carnes procesadas, los embutidos, lo que son salchichas, los ahumados, marinados, curados, todo eso tienen muchas sustancias que son cancerígenas que pueden acelerar esos procesos en nuestro cuerpo. Habíamos hablado también de los productos lácteos y actualmente, aunque muchos nutricionistas y muchos médicos pueden estar aconsejando el consumo de los lácteos para evitar la osteoporosis, hay muchos estudios también
en donde relacionan las personas que consumen muchos lácteos con un riesgo de cáncer de próstata y de ovarios, pero asimismo de mama por la alta cantidad de grasa que contienen los lácteos. Esto hace que aumente los estrógenos en el cuerpo y pues esto puede conllevar a este aumento de estrógenos a cáncer de mama. Y recordemos que el cáncer de mama es uno de los principales tipos de cáncer a nivel pues de la mujer que más produce muertes. Ahora, el efecto de las grasas en la mujer, especialmente hablan acerca de las grasas, aunque sabemos que es perjudicial las grasas tanto en hombres como en mujeres, pero habla acerca de que las mujeres que consumen mayor cantidad de grasas saturadas tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces, productos como alimentos fritos, incluso fritando los alimentos en aceites vegetales, hace que el cuerpo produzca más estrógenos. Y recordemos que un alto contenido de estrógenos en el cuerpo, especialmente de la mujer, aumenta el crecimiento de células cancerosas en el seno y otros órganos. Entonces, tener cuidado. Mucha gente actualmente está consumiendo alimentos, digamos que a vapor, por ejemplo, o cocidos, y se está viendo un poco más de conciencia en no consumir fritos, ¿no? Entonces salió el nuevo producto, el air fryer, para que las personas puedan de pronto consumir algunos alimentos que antes consumían fritos, pero pues sin uso de aceite, lo cual eso es muy bueno. Otra cosa en la cual también nosotros podemos estar pecando y es en el exceso de sal. Lo ideal es que diariamente consumamos 6 gramos de sal, pero ustedes dirán, bueno, ¿y cuántos son 6 gramos de sal? Aproximadamente una cucharadita rasa es lo que diariamente pues podemos consumir. La elevada ingesta de sal está asociada a cáncer específicamente de estómago. Mucha sal en nuestro estómago daña el revestimiento de esta y puede causar inflamación. Cuando los ácidos y mucho la capa que recubre el estómago se altera, eso digamos que se vuelve como una cama para una bacteria que tal vez muchos de ustedes han tenido porque produce unos síntomas terribles, produce una gastritis terrible y es la bacteria del Helicobacter pylori, ¿sí? Entonces, esta bacteria, cuando no se trata, puede generar cáncer de estómago. Es importante tratarla, pero para evitar tener esta bacteria hay que evitar el exceso de sal. Y recordemos también que hablábamos que no solo es pues ponerle demasiada sal a las comidas, sino que cuando consumimos algunos alimentos que vienen en paquetes o cuando comemos fuera, algunos restaurantes, algunas, digamos que algunos tipos de comidas rápidas tienen exceso de sal. Algunas salsas también tienen exceso de sodio y todo eso daña nuestra capa del estómago. También alimentos con un alto índice glucémico, es decir, alimentos muy azucarados, pero no solo alimentos azucarados, sino que algunos alimentos que nosotros llamamos carbohidratos simples o harinas refinadas, estos aumentan el índice de glicemia en el cuerpo de una manera rápida, o sea, hacen picos en el cuerpo y baja, o sea, haga de cuenta que usted inyecta con rapidez, inyecta, no sé, una torta de chocolate, le inyecta, por ejemplo, el chocolate, esto sale y en el momento se ve el chocolate, después se absorbe, desaparece. ¡Ay! Ya están presentando, muchas gracias. No me he dado cuenta por estar viendo yo la presentación. Eso, perfecto. Muchas gracias, hermano Jade, por estar presentando. Entonces, los carbohidratos simples hacen que usted eleve su nivel de glucosa en sangre a más de 150, 180,
después se le normaliza la glucosa, pero esos picos en su sangre pues predisponen a desarrollar cáncer. La anterior, hermanita, es tan amable. Esa, exactamente, la anterior. Entonces recordemos que los carbohidratos simples no son solo los chocolates, los dulces, sino que el arroz integral, perdón, el arroz blanco, las pastas, el pan, que son harinas refinadas, también hacen que se eleve la glicemia, pero después baje y esto pues nos puede afectar. ¿Por qué? Porque este tipo de alimentos afectan algo en el cuerpo que se llaman factores de crecimiento similares a la insulina, que estudiaron y esto induce el desarrollo de tumores. Siguiente. Entonces, preferiblemente comer carbohidratos compuestos como arroz integral, pastas integrales, cereales integrales. Esto va a hacer que suba la glicemia en su cuerpo, pero se sostenga por un tiempo, ¿sí? También harinas integrales, todo esto es importante. Ustedes sabían que también los virus y bacterias pueden producir cáncer, y creo que con la imagen ya saben de qué virus estamos hablando. Alguien que me diga qué virus, por ejemplo, puede producir cáncer. Bueno, ahí ¿Virus o bacteria? ¿O bacteria? virus. Mm, Bueno, les voy a soplar porque por tiempo. Pero, ¿Amibas? señor, ¿Algún tipo de amibas? algunos parásitos sí están desarrollados. Sí, bien, una Yardia-lambia Sí. o una entoameba, de pronto a nivel del píloro puede producir cáncer. Sí, está muy bien, pero bueno, hay uno supremamente importante, o dos muy importantes, virus. Mire, para nosotros adquirir una infección, la podemos adquirir por una bacteria, parásito y virus. Todo esto son microorganismos diferentes, ¿sí? Parásitos son diferentes a bacterias y las bacterias también son diferentes a los virus. ¿Ustedes han escuchado hablar del virus del papiloma humano? Este virus es súper importante porque produce cáncer de cuello uterino. Y el cáncer de cuello uterino es el segundo tipo de cáncer en la mujer, más común después del cáncer de mama, que también puede llevar a la muerte. Este virus es transmitido por el hombre, ¿sí? O sea, el hombre no adquiere ninguna cáncer con este virus, pero cuando el hombre, digamos, promiscuo, adquiere este virus y se lo contagia a su pareja, a la mujer es quien se ve afectada por este virus, ¿sí? Hablamos que la bacteria, el Helicobacter pylori, nos puede dar cáncer de estómago y el virus del papiloma humano, cáncer de cervix, ¿sí? Pero también ustedes han escuchado del VIH, sí. de la inmunodeficiencia humana, también puede predisponer a cáncer porque este hace que se inmunosuprima la persona y cuando las defensas están bajas en el cuerpo, cualquier célula maligna puede empezar a desarrollarse, a generar tumores y cáncer. Siguiente diapositiva. Y con esto vamos a finalizar. Habíamos hablado el miércoles pasado, y esto ya es como para recordárselo porque ya lo habíamos hablado y quiero que se aprendan esto en memoria y dentro de 8 días vamos a finalizar, pero siempre tengan esto en cuenta, el tabaco y el alcohol, ¿sí? Estos nos pueden producir cáncer. Ahora, como ustedes bien pueden pensar, no, pero yo no tomo alcohol, no, pero yo no fumo, pero ser fumador pasivo o estar expuesto a el humo de leña, el smog de las ciudades como Bogotá y alimentos o preparaciones que se fermentan en el cuerpo y producen alcoholes, pues estamos haciendo nada. Entonces, tener cuidado también con lo que consumimos. Y ahí esta imagen me gusta porque muestra cómo el tabaco y asimismo el alcohol puede generar cáncer en todos esos órganos,
¿sí? Entonces, por ejemplo, el Helicobacter pylori está relacionado con cáncer de estómago, los lácteos con cáncer de seno, las carnes con cáncer de colon y el tabaco, mire, está relacionado con cáncer casi de todas las partes del cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, por el momento vamos a dejar hasta acá porque se nos agota el tiempo, pero pues bueno, vamos a dar paso a la oración. Gracias, hermana Solange. Bien, vamos a orar. Los invito para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, por la salud, por la vida, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. En este momento, Señor, estamos un grupo reunidos ante ti, pidiéndote misericordia para que te apiades de nosotros. Tenemos muchísimas peticiones, tú sabes cuál es cada una de ellas. En especial queremos traerte a ti varias de ellas, algunas de ellas, para que se haga tu santa y divina voluntad. Te seguimos pidiendo por Ángel Miguel, aquel niño de 2 años que sigue en su recuperación pulmonar. También por Christopher Quitán, de 3 años, que sigue también de recuperación pulmonar. Por el doctor Víctor Sánchez, para que si tú tienes bien, lo puedas restaurar de su salud. Por la hermana Estela Solano, que se encuentra hospitalizada por Flor Gallo, por su recuperación también pulmonar. Por Judith Gallo, por su restauración de salud. También tenemos a Tito Cortés, Euler Arias, Leonor Ortiz, Aurora Ruiz, Raquel García. Tú sabes que hay muchas cosas y muchos eventos que están aconteciendo. Muchos enfermos están yéndose, hay muchos enfermos que necesitan ser sanados. Nosotros acudimos a ti porque tú eres el único que nos puede ayudar. Tú eres el médico de los médicos, quien puede sanarnos y salvarnos de todas estas calamidades y de todas estas enfermedades. Si es tu voluntad, pasas tu mano sanadora por cada uno de ellos. Te queremos también encomendar, Señor, al grupo, a cada uno de sus familias representadas, para que tú los bendigas y que tú los acompañes. Te queremos pedir por el hermano Raúl Chará, que va a tener el tema, la reflexión de esta noche, para que seas tú con él y que a nosotros nos des oídos atentos para que podamos entender lo que tú nos quieres decir por intermedio de él. Quédate con nosotros, oh buen Dios. Te lo pedimos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Juan Pablo, por la oración. Bienvenido, hermano Raúl. Así que le escuchamos. ¿Me copian perfectamente? No me veo muy... La luminotécnica nuestra aquí no está como muy pomposa, debido a que se están haciendo unos ajustes y me relegó la ministra de Gobierno por este rinconcito mientras se activan otros, pero alabado sea el Señor que nos encontramos aquí. Gracias, hermano, que tuvo la oración, por tenerme en cuenta en el inicio de la misma, y realmente siempre hay muchas necesidades. Vamos a reflexionar los pocos minutos que tenemos alrededor de una situación en donde le hemos titulado "En el mismo día", queriendo indicar de que la palabra del Señor, el Todopoderoso, nuestro Creador, nuestro Rey, nuestro Cristo, realmente nos indica de que tiene un reloj y tiene una situación de tiempos extrañamente divina. Siempre le menciono de esa manera. El reloj de Dios parece que se atrasara, parece que se adelantara, pero es un reloj extrañamente exacto. Exacto. Quiero precisamente reflexionar en esta hora porque vemos a través de la Escritura un detalle que nos ha de llamar poderosamente la atención, porque a veces podemos orar mucho, mucho y con intensidad y no se nos cumpla o no se nos cumple de pronto en el tiempo que nosotros queremos que esto se haga o se cumpla. Y a veces nos desalentamos o nos desanimamos
pero no deja de tener la oración un efecto poderoso de poder, oiga bien, de poder, de capacidad, de audiencia delante de la presencia de Dios y de aumentar y fortalecer la fe nuestra hoy, mañana y siempre. El reloj de Dios es un reloj interesante y eso es lo que quiero precisamente indicarles en esta hora, en este pequeño análisis que vamos a hacer de algunos versículos que tiene la palabra del Señor. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 30, Juan capítulo 7, versículo 30, ya el Señor Jesús había entrado en su ministerio, ya había iniciado él, pero hay un versículo que nos llama mucho la atención, el 30 del capítulo 7, dice, entonces procuraban prenderle, procuraban meterle en prisión, procuraban llevarlo a la cárcel, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Oiga bien, qué interesante. El Señor había venido con una misión, por salvarte a ti, por salvarme a mí, por salvarnos a todos nosotros. Sin embargo, dentro de su proceso ministerial, intentaron de una vez bloquearlo, intentaron impedirle su ministerio, pero dice el versículo que aún no había llegado su hora. No había llegado su hora, faltaban otras cosas más. 8, versículo número 20, me deja también nos deja otra interesante conclusión. Juan 8:20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Le prendió porque aún no había llegado su hora. Otro campo, otro entorno parecido al anterior. El diablo estaba procurando bloquear por completo el ministerio del Señor Jesús, pero la misma palabra de él dice, no había llegado ¿qué? Su hora. Y versículos como el que encontramos también en el libro de Gálatas, vayamos un momento allá al libro de Gálatas capítulo 4, ¿ya? Versículo número 4, el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Galacia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, de que llegó el momento preciso en que el ángel Gabriel cumplía esa profecía y llegó en la hora y en el momento que Dios había destinado. Y eso nosotros lo vemos interesante en el libro y en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2, que deseo que ustedes me acompañen también allá. El capítulo Lucas, capítulo 1, hay un marco bien interesante respecto al cumplimiento del tiempo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de que el nacimiento de Juan fue en los días de ¿qué? De Herodes. De Herodes. Y resulta que en el versículo 5 del capítulo 1 de San Lucas menciona de que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. En el marco que tiene el capítulo 1 de Lucas, menciona el tipo de sacerdocio que hacía Zacarías, según el orden o la clase de Abías. Y si nosotros nos desplazamos al libro de Crónicas, en el primera de Crónicas, capítulo 24, versículo 10, vemos un detalle que antes que vayamos allí quiero dejar bien claro lo siguiente. En el ministerio sacerdotal habían, según las órdenes de los principales sacerdotes que les habían antecedido, 2 servicios mensuales. Los primeros 15 días de un mes
ministraba un sacerdote y los segundos 15 días del mismo mes ministraba otro sacerdote. Según la orden de Abías, Zacarías le correspondía el octavo, es decir, en el cuarto mes, en la segunda quincena. Y nos lo señala realmente, como lo menciona yo, Primera de Crónicas 24:10. Voy a ir un poco rápido porque el tema es bien interesante. Raulito, creo que Sí. la cámara se te... ¿Se me volteó? Sí. Disculpen, a ver cómo así me tienen volteado. ¿Qué pasa? A ver. A ver. Aquí yo creo que ya, ¿no? Vamos a Sí, ver. ahí ya. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. En esa segunda de Crónicas 24:10, miramos lo siguiente. Miren ustedes lo interesante. Primera de Crónicas 24:10. Dice lo siguiente. Hay en el versículo 4 dice, de los hijos de Eleazar habían más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron de esta manera. 16 cabezas de casas paternas de Eleazar y de los hijos de Itamar, 8 y 16, 24. ¿Qué se empiezan a contar desde el versículo 7 del mismo 24 de Primera de Crónicas? Dice, la primera suerte le tocó a Joiarib y la segunda a Jedaías. Es decir, en el versículo encontramos el servicio de un mes. En el versículo 8, el servicio del segundo mes. En el versículo 9, el servicio del tercer mes. Y en el versículo 10, el servicio del cuarto mes. Dice la octava a Abías. Regreso a Lucas. Ese Abías se está refiriendo al orden que le tocaba a quién, a Zacarías, padre futuro de quién, de Juan el Bautista. Cuando escuchó de que sería padre y que la mujer que era estéril iba a tener un hijo, no creía. Y como no creía, enmudeció, y cuando salió del templo, según lo relata el capítulo 1 del libro de San Lucas, la gente entendió que había tenido una visión allá en el interior del templo y que por lo tanto no le daba la oportunidad solamente de hablar cuando naciera Juan. Y efectivamente, en el cuarto mes del calendario judío, Abías salió. Y miren lo que dice, versículo 24 del capítulo 1 de Lucas. Después de aquellos días concibió, versículo 23 y 24. Y cumplidos los días de su ministerio, ¿de quién? El ministerio de Zacarías. Se fue a su casa. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Es decir, que Zacarías cumplió fielmente la orden que había recibido de parte del ángel. Tan pronto salió de su ministerio, concibió con su mujer. Oiga bien, en esa época. Y estuvo, oiga bien, recluida en casa, Isabel, ¿por cuánto? Por 5 meses. Versículo 26 del mismo libro de San Lucas 1. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada de Nazaret, a una virgen, ¿ya? Y para ir recortando, versículo 30 del capítulo 1 dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Interesante. Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre,
y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Versículo 36. He aquí tu pariente Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. Qué interesante. La que llamaban, ¿qué? Estéril. Es decir, que le llevaba, oiga bien, Juan el Bautista al Señor Jesucristo 6 meses de diferencia de concepción. Según el orden del calendario judío, Juan el Bautista nació en un Nisan, que era el mes de Abib, o el primer mes, según lo dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 1. Oigan bien, le llevaba 6 meses. Es decir, nace Juan el Bautista y María apenas tenía, ¿qué? 3 meses. 3 meses de ¿qué? De concepción. ¿Por qué? Lo leímos en el versículo 36. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban ¿qué? Estéril. Versículo 56 del mismo capítulo de Lucas 1. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió para su casa. María visita a Isabel, recibe la visita primero del ángel, visita a Isabel, se queda como ya, nace Juan el Bautista, y a los 6 meses después nace el Señor Jesucristo. El mes de Abib o Nisan corresponde entre abril y marzo, entre marzo y abril. 6 meses después nacería el Señor Jesucristo, que nace entre un septiembre y un octubre. Cumplido exactamente real, en el cumplimiento del tiempo. En un otoño, el Señor Jesucristo nace en un otoño. Ahí empezamos nosotros a notar de que esas grandes festividades de la Navidad, de la cosa que hoy nos anida y que reúne a muchas personas en el mundo entero, se desencaja completamente de lo que dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es clara. Y venido el cumplimiento del tiempo, ¡pum!, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Mis apreciados, el reloj de Dios es exacto. El Señor Jesucristo nace entre septiembre y octubre. Fecha exacta, difícil, pero en ese periodo. Y Juan el Bautista 6 meses antes, entre Nisan, o que también en hebreo es Abib, el primer mes del calendario judío. Aquí tengo un volumen del conflicto de los siglos, porque el Señor Jesús también empezó a cumplir exactamente tiempos que Dios había destinado. Y lo empieza a cumplir ya cuando le entrega al pueblo una serie de fiestas especiales y tan importantes como, rápidamente, como la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Eso lo encontramos en el libro de Levíticos, en el capítulo 3, para que lo revisen también en casa en una forma serena. Pues estas fiestas, también el Señor Jesús, en su proceso ministerial aquí en la tierra, que se encarga de los pecados vuestros y los míos, empieza a cumplir esa fiesta. Y la primera fiesta que se cumple y arranca cumpliendo el pueblo de Israel, es la Pascua, que es cuando sale de Egipto. Qué interesante. Cuando sale de Egipto, cumple la primera fiesta, la Pascua. Ahí está descrita en Éxodo capítulo 12. Ahí. Qué lindo. Ahí cumple las 3 primeras fiestas: Pascua, primicias y panes sin levadura. Ahí en el capítulo, en los 12, 13 primeros versículos del
capítulo 12 de Éxodo, ahí están las 3 primeras fiestas. Y el primer Pentecostés del pueblo de Israel, Éxodo 19, el monte de Sinaí. Y quiero ir rápidamente en este pequeño volumen que tengo del Espíritu de Profecía, página 450, en el rojo tapadura, que muchos de nosotros lo tenemos en casa, en nuestra biblioteca, en el rojo tapadura, en la página 450, ya en el capítulo Profecías Cumplidas. De pronto, si no encaja la misma número de hojas, en las profecías cumplidas. Pero miren, me llama poderosamente la atención lo que dice la mensajera del Señor en el último párrafo de la página 450. Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento, sino también en cuanto al tiempo, el reloj de Dios. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que 15 largos siglos antes el Cordero Pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la Pascua con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era? La muerte en la cruz. Cristo era el Cordero Pascual y se cumplía en el tiempo preciso cuando lo predijo Juan el Bautista, cuando dice, al día siguiente, Juan 1:29, al día siguiente ve venir Juan a Jesús y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Qué belleza, qué bendición! Ese Jesús tiene un reloj extrañamente y divinamente exacto. Extrañamente exacto. Después se cumplieron también muchas fiestas, pero me llama poderosamente la atención este último párrafo que voy a leer del conflicto, la página 451. Y me sorprende y me deja aquí un poco como con los ojos abiertos. El segundo párrafo. De la misma manera, los tipos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. El reloj de Dios no falla. Los meses de festividades del pueblo de Israel eran en el Nisan, que eran 3 fiestas. El tercer mes, que era el mes de Sivan, Pentecostés, era la 4ª fiesta. Y en el 7º mes, el mes de Tisri, eran 3 fiestas más. Trompetas, expiación y tabernáculo. En el curso, mis apreciados hermanos de este grupo tan especial, que le agradezco al Señor y a ustedes que sobre todo a la familia Melo, que muy gentilmente siempre me invitan, mis apreciados, se han ido paulatina y sistemáticamente cumplido las fiestas en símbolos, y ya únicamente faltan 2 fiestas. Está la expiación, en la cual en este momento se encuentra el Señor Jesús, ¿en dónde? En el santuario celestial como sumo sacerdote, según lo registra el libro de Hebreos, capítulo 8, capítulo 9. Y la última fiesta, el tabernáculo, la que estaremos, si es la voluntad del Todopoderoso, en esa gran mesa de kilómetros, pero que habrá una característica específica, nos veremos todos los rostros, y es de centenares de kilómetros. Alabado sea el Señor. Mis apreciados, Dios tiene su hora. Y termino con esta. Dios tiene su tiempo para todo, su cumplimiento. En el libro de Génesis, capítulo 15, recuerden ustedes, es una promesa que está recibiendo ahí Abraham, pero a la vez es una profecía. Génesis 15, versículos 12 y 13. Génesis 15, versículos 12 y 13. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años.
Óigame, 400 años. Mas también a la nación, versículo 14, a la cual servirán, juzgaré yo, y después de eso saldrán con gran riqueza. Y eso se cumple en Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41. Un libro más adelante, Éxodo 12, versículo 40 y 41, dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Pero como, hermano Raúl, usted me está diciendo que dice 400 años, aquí dice 430 años. Y el versículo 41 dice: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Hay condiciones precisas alrededor de por qué hay como esa diferencia, entre comillas, como de 30 años. Muy sencillo. Voy a dejarles un tema, como se dice, para que estudien bastante y lean bastante la palabra. Mis apreciados, desde el mismo momento en que el Señor saca a Abraham de Ur, oiga bien, y después le promete que le va a dar, ¿qué?, un hijo en su vejez. Abraham tenía 75 años y Abraham concibe a Isaac en cuanto a los 100 años. Es decir, ya tenemos ¿cuántos? Ya habían ¿cuántos años más? 25. Y cuando ya Abraham cumple los 105 años, ya tenía 5 años más, ¿quién? Isaac. Permítanme decirles, les voy a dar simplemente algunos textos, algunos versículos por razones de tiempo, para que ustedes aprecien la exactitud y aprecien cuando el Señor dice: Dios mío, funciona así, es impajaritable, es indubitable. Hechos capítulo 7, versículo 6. Vamos a ir un momentico a Hechos capítulo 7, versículo 6. Esto fue Biblia por un lado y Biblia por el otro. A ver. Tenemos aquí Hechos capítulo 7, versículo 6. Me dice lo siguiente la palabra. Y le dijo Dios así: que tu descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían ¿por cuántos años? Por 400 años. Mira el libro de los Hechos, qué interesante. Está Pablo acomodando y exponiendo ya en defensa y muerte de Esteban una situación bien interesante. Pero no podemos olvidar que cuando Abraham en ese tiempo vivía, ¿en dónde? En Canaán. Y Canaán para esa época formaba parte del imperio egipcio, era la colonia de Egipto. Eso lo podemos ver fácilmente en otros espacios, en Génesis capítulo 31, versículo 21, en Génesis 37, versículo 28. Vemos eso que este servidor les está diciendo. En ese mismo proceso, desde esa misma época, en el mismo momento en que empieza después a ser perseguido Ismael, según el registro de Génesis 21, versículo 5, empieza la opresión, porque Ismael ya, y después empieza a ser perseguido Isaac. Hay 2 etapas, hay 4 generaciones. ¿Cuáles son las 4 generaciones? Hay una generación que vemos en donde, número 1, Abraham tiene a Isaac, e Isaac tiene a Jacob. Pero hay otra generación también, más antes, Moisés. Moisés tiene 2 hijos, Gersón y Tamar. Es decir, entre la orden de salir de Ur de los Caldeos hasta cuando llega la esclavitud en Egipto, y mientras están, realmente el pueblo de Israel, mis apreciados hermanos, dura 215 años de esclavitud, más los otros 215 años antes son 430. Lo que pasa era que
Todavía Canaán, no habíamos podido olvidar de que Canaán formaba parte de ¿qué? Del antiguo Egipto todavía. Era colonia de Egipto. Y la presión, ustedes saben también los diferentes inconvenientes que tuvo Abraham cuando estuvo allá en Egipto. Y en Egipto el faraón, por no decir la verdad, se le iba a quedar con la esposa de él. Imagínense ustedes, qué dificultad, qué cosa tan seria. Pero quiero con esto es rescatar algo. La exactitud del reloj de Dios es algo impresionante. No hay diferencia entre los 400 años del cual nos registra Éxodo capítulo 12, versículo 40 y 41, a la versión de los 400 no hay diferencia, porque está exactamente. Lástima que el tiempo no nos alcanza demasiado, pero simplemente quiero dejarle inquietud. Una inquietud, la exactitud del reloj de Dios. Inquietud 2, la exactitud con que el Señor dispuso que el pueblo estuviera al tanto de sus festividades, que entre otras cosas en Levíticos 23, versículos 1 y 2, registra que eran festividades solemnes, santas convocaciones. Hoy en día, oiga bien, hoy en día no son santas convocaciones, hoy en día son carnavales, la cosa y el cuento. Entonces el Señor dispuso para su pueblo unas fiestas especiales, específicas, que aún una de ellas el pueblo adventista celebra. La Cena del Señor, la Pascua. Interesante. Mis apreciados, Dios dispone un cumplimiento del tiempo para sus planes de salvación suyas y para el plan de salvación de este servidor. Dios desea de todo corazón que estudiemos su palabra, que cojamos su palabra y entremos en ella para estar enterados de cuál es la bitácora del Señor. Los eventos finales, dice el libro de eventos de los últimos días, los eventos finales serán ¿qué? Rápidos, muy rápidos. Y de pronto no hay posibilidad de uno de sobreponerse del uno cuando ya el otro está. Y eso ya estaba anunciado. Eso ya está anunciado. Y como ya estaba anunciado, nosotros lo ampliamos más teniendo la palabra del Señor a nuestra disposición. Génesis 15, versículo 16, ¿ya? Génesis 12, versículo 40, para que tengan en cuenta. Génesis 21, versículo 5. Génesis 25, versículo 26. Mis apreciados, Dios tiene todo dispuesto para que se cumpla la promesa de que el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y el día que debemos proceder al arrepentimiento es en este mismo día. ¿Queremos hacer ese compromiso con el Señor? Hagámoslo antes que sea demasiado tarde y esperar el cumplimiento del Señor en el tiempo indicado, cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Yo te ofrezco una morada, no te ofrezco Masurén, no te ofrezco por allá, esos barrios lujosos de Medellín o de Bogotá o de París o de Nueva York. No, te ofrezco la mejor casa que la he fabricado personalmente para ti y para todos los que estamos en esta reunión. Bendiciones para todos y que el Señor me los bendiga. Inclinemos nuestros rostros para orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Gracias, Señor, porque cada día y en el mismo día nos señalas que tú tienes un reloj tan, pero tan extrañamente divino y exacto que nos permites estar al tanto de la información que nos brindas a través de tu palabra. Gracias por darnosla y que cada que la abramos, en ella encontremos palabras de vida y para vida eterna. Bendice a todos aquellos hijos tuyos, especialmente los que se encuentran privados de salud, a Andrés, a aquellos que hizo mención el hermano en la oración que me antecedió, que todos sientan tu cercanía en sus lechos, en sus almohadas, y que sientan tu poder sanador, salvífico, y que todos podamos
decir con mucha tranquilidad, he aquí, este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Danos una noche de reposo tranquilo y permítenos, Padre amado, un despertar feliz. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Raúl, por habernos acompañado en esta noche. A ustedes por la invitación. Y a cada una de las familias, una bendecida noche y que el Señor nos siga bendiciendo y poniendo en nuestros corazones la necesidad de escudriñar su palabra cada día. Una feliz Amén. noche para todos. Feliz noche para Amén. todos. Diga. Amén. Amén.